Hoy 5 de julio no es un día cualquiera, no es un día más en el calendario. Recordamos que Venezuela nació para ser libre, ¿no? Entonces, recordemos que en 1811 nuestros libertadores firmaron la independencia y hoy, a 214 años después, Venezuela vuelve a alzar la voz. Desde este espacio vamos a presentar a la líder María Corina Machado. Recordemos, ser oposición no es un delito, es un deber. A ver, Goy, claro que es un momento que tiene a los venezolanos, a todos nos tiene sacudidos, porque efectivamente el 28 de julio el mandato fue inequívoco y dejamos al régimen donde se merecía, ¿no? No solamente con el voto, sino con la organización, el coraje de la gente, el amor, la pasión por la libertad, pusimos al régimen, lo expusimos frente al mundo entero. Y evidentemente todos aspiramos que el mandato de los venezolanos se hubiera ratificado ese mismo día. Sin embargo, el régimen se fue por una ruta en la cual se quitaron todas las caretas y de la más brutal represión y persecución. Y nos llevó a otro nivel de lucha, ahora ya no en un plano institucional o electoral, muy comprometido como era, pero que al fin nos permitió expresar nuestra soberanía, sino ahora en un plan de lucha directa frente a un régimen criminal que comete terrorismo de Estado, que comete crímenes de lesa humanidad, como se ha establecido por todas las instancias dentro y fuera del país en esta materia. Entonces, el primer aprendizaje es entender que estamos en otra dinámica, que el régimen le ha declarado la guerra al país. Y negarnos a aceptar esa realidad o meter la cabeza como la avestruz no sirve para nada. Hay que asumirlo. Y la pelea es peleando, eso es lo más importante. Lo segundo es que cuando tú luchas por la vida, por la verdad, por la libertad, por tu familia, ahí no hay nada que no estés dispuesta a hacer y ahí no hay tiempo que cancele esa lucha. Es decir, hay que hacer lo que hay que hacer y hay que luchar el tiempo que haya que luchar. Y cuando mucha gente con razón y desesperación pregunta, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto falta? ¿Hasta cuándo? La respuesta es hasta que ganemos. Esta lucha es hasta ganar, punto. Y la tercera aprendizaje y reflexión es, esta lucha la estamos ganando. Por más brutalidad, vulgaridad, obscenidad, crueldad que el régimen demuestra y que se tratan de mostrar guapos y apoyados, es porque lo único a lo que ahora pueden aferrarse es a esa represión brutal, porque todo lo demás lo han perdido. Y cada día que pasa, yo le pido a cada venezolano, hagamos nosotros una evaluación objetiva, no lo que nos digan otros. Simplemente tú piensas cómo estaba Maduro ayer y cómo estaba hoy, cómo estaba hace un año, cómo estaba hoy. Hace un día, ¿tenía más gente o menos gente? ¿Tenía más plata o menos plata? ¿Tenía más apoyos externos o menos apoyos externos? ¿Tenía más fuerza en contra o tiene ahora más fuerza en contra de él y gente que quiere definitivamente que se largue de una vez? Y tenía más o menos tensiones y fracturas dentro de su estructura militar. Y con base en ello llegar a una conclusión de que cada día que pasa el régimen sí está más débil y sí está más comprometido. Y por lo tanto, aquí nadie se para. Y esto es hasta lograr sacarlo, porque lo vamos a sacar. María Corina, y como has dicho, estamos hablando que no es lograr una transición de un régimen político, de una dictadura común, sino de una organización criminal. ¿Cuál es la estrategia? Esa es una gran pregunta. Y es con una respuesta muy compleja y dura. Y por eso estamos donde estamos. Y por eso ha costado tanto. Porque hay algunos que todavía creían que con este régimen simplemente porque
el 80%, el 90% del país no los quiera, o porque se demuestre su corrupción, era suficiente para que simplemente dejaran el poder y se fueran. No, son criminales, criminales que están aliados no solamente con Cuba, con Irán, con Rusia, con Hezbollah, con Hamas, con los carteles de la droga, con la guerrilla colombiana. Es decir, han creado un entramado para convertir a Venezuela en el hub del crimen organizado. Entonces, esto ya no es un tema que solo afecta a los venezolanos. Tenemos mucho tiempo diciéndolo. Y la evidencia está hoy desde una estructura como el Tren de Aragua, que ha sido declarada terrorista por más de 10 países en las Américas, hasta otra estructura como el Cartel de los Soles, que el propio presidente Trump, en la proclamación de la proclama del 13 de marzo, dice, es quien está dirigida por Nicolás Maduro y es una amenaza y un enemigo de todos los países de este hemisferio, por su vínculo, entre otras cosas, entre el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. Entonces, haber logrado esto en sí mismo, Goy, ha sido producto de un trabajo inmenso de muchísimos venezolanos, periodistas, investigadores, militares, expertos, abogados, políticos, que hemos expuesto esta naturaleza para entender entonces cómo se desmonta esta estructura. Y hemos ido quitándole los soportes que usaba el régimen para aguantarse. Y una de las cosas que es importante verla en este contexto es, fíjate, los momentos de dificultad, de tensión que el régimen ha tenido en el pasado, siempre acudía a alguno de esos aliados que le proveían de dinero, de armas, de diluyentes o gasolina, que le lavaban la cara en las instancias internacionales, que le proveían mecanismos financieros para bypassear las sanciones. Y básicamente, ¿quiénes eran? Siria. ¿Dónde está Al-Assad hoy? Rusia. ¿Cómo está Putin hoy y su relación con Maduro? Ni un centavo tiene para darle. Le podrán, qué sé yo, recibir a uno de sus enviados, imponerle declaraciones, etcétera. Ni un centavo. Irán. Tú me dirás cómo está Irán hoy. Cuba. Cuba está literalmente pasando aceite. Entonces, Maduro se encuentra en una situación tremendamente comprometida en cuanto a lo que fueron sus aliados internacionales. Y como toda estructura criminal, depende de que tú le sigas metiendo ese chorro de dinero, Y lo que hay que hacer, y ya está ocurriendo, es de manera concertada entre las democracias de Occidente que reconocen que es una estructura militar, criminal, cortarle esas vías de financiamiento por la vía del petróleo, del mercado negro, de la droga, del lavado de dólares y del oro criminal. Y eso es una estrategia que está en marcha. En paralelo está toda la dimensión del trabajo interno, que hay que hacerlo ahora, pero desde una perspectiva totalmente distinta a la que estuvimos acostumbrados a hacer durante décadas los venezolanos. Esto se esperaba, María Corina, en esta dimensión, cuando se planteó el 28 de julio. Era sin duda, siempre fue un escenario posible. De hecho, había mucha gente que decía, el régimen jamás va a permitir 2 años antes que pudiéramos hacer las primarias, porque de alguna manera la fragmentación, la deslegitimación, el debilitamiento de las fuerzas opositoras, el quiebre de personas por la vía del miedo, la extorsión, el dinero, las familias, etcétera, ha sido una práctica la verdad es que todos los sistemas totalitarios en la historia, en el mundo y las mafias, ¿no? Y este régimen lo había logrado de manera muy efectiva, ¿no? Y en el año 2023 nos dimos cuenta que era indispensable lograr, ¿sabes?, una coordinación de las fuerzas democráticas y una legitimación del liderazgo. Y mucha gente decía, jamás van a permitir que hagan un proceso de primarias porque eso va a ser un golpe gigantesco. Por una parte, esos sectores pseudo-opositores que se resistían a las primarias enfrentaron una presión ciudadana muy fuerte.
y le fue muy difícil salirse de esa gran ola de la gente exigiendo tomar sus propias decisiones. Y por parte del régimen, subestimaron el proceso que se estaba gestando. No confiaron en las capacidades organizativas de la sociedad venezolana, de la sociedad civil, y le creyeron a esos pseudo-opositores que le decían, eso va a fracasar, van a ir 4 gatos, etc. Como subestimaron a la sociedad, lo dejaron pasar. Y eso fue el primer gran error, porque el 22 de octubre inició todo esto que ha venido ocurriendo, nos llegó el 28 de julio, donde nuevamente creyeron que una vez más iban a poder imponerse por la fuerza y por el fraude y que no iba a quedar evidencia. Fue algo tan monumental lo que hicimos. Cuando miramos hacia atrás, yo digo, wow, ¿cómo hicimos eso? ¿Cuánto trabajo? Sin plata, sin medios de comunicación, sin fuerzas de seguridad con nosotros, sin apoyos internacionales. Fuimos los venezolanos, con tecnologías venezolanas, con organización venezolana, con financiamiento de la gente, porque no teníamos ni un centavo. ¿Tú sabes cuánto fue el presupuesto de publicidad de la campaña del 28 de julio? 0. ¿Cuánto gastamos en estrategas y asesores externos que el régimen les paga a cuánto bicho raro hay por ahí? Lo nuestro, 0. Todo lo hizo la gente. Y otro gran error, no se dieron cuenta lo que habíamos construido. Y sorprendimos, fue la gran arrastrada que les echamos. Entonces, el 28 de julio nadie se esperaba realmente una derrota del régimen de esa magnitud, y mucho menos que en 24 horas el mundo entero tuviera evidencia de ello. Al extremo que hasta los aliados del régimen, históricos, ideológicos, como los gobiernos de Colombia, de México, de Brasil, no lo reconocieron, no lo pudieron reconocer. Ahora, que iban a pasar entonces a un estadio de absoluta crimen, delincuencia, malandraje generalizado, claro que era una posibilidad, obviamente no la que queríamos, pero para la cual hay que organizarse, prepararse y luchar, y es lo que hemos hecho estos meses. Pero hay gente que dice, ya no quiero premios, quiero acciones. En el ámbito internacional, con la comunidad internacional y sus instituciones, ¿qué ha funcionado y qué no? ¿Qué hay de aquí para adelante, María Corina? ¿Qué exige María Corina Machado a esos organismos? Bueno, en primer lugar, la documentación del régimen como una estructura criminal era indispensable para poder pasar a las siguientes acciones. Y como tú bien has dicho, con una gran valentía de las víctimas, de sus familiares, de los defensores de derechos humanos que están perseguidos, que están presos, que están muchos de ellos silenciados, aterrados, han permitido que esto se construya. Eso es muy importante porque ese es el expediente criminal del régimen. Y a partir de allí es que podemos ejecutar una cantidad de acciones que, uno, elevan el costo de represión. Y allí falta mucho por hacer. Y yo no estoy satisfecha con acciones que no se han tomado todavía. Hay algunas muy positivas, han habido sanciones, hay investigaciones, hay acusaciones, pero efectivamente, como tú dices, necesitamos mucho más. Y hay que pasar de la declaradera a las acciones conjuntas. Y las acciones están claras y la justicia internacional las tiene perfectamente clasificadas para este tipo de organización criminal que está en el poder en Venezuela. Entonces, el elevar el costo de la represión y el dejar claro que aquel que ataque un venezolano, que viole los derechos humanos de un venezolano, va a enfrentar la justicia. Y le elevas, por lo tanto, los costos y le haces más difícil a que esas estructuras sigan reprimiendo, que al final es lo único que le queda a Maduro. En segundo lugar, la develar toda la estructura, el mapa, el entrelazado de acciones de corrupción
Y hay muchos actores internacionales, agencias, juzgados, policías, grupos de investigación que tienen cantidad de información que no han hecho pública al día de hoy. Y esto es algo que nosotros hemos estado exigiendo, reclamando, que se haga pública toda la información que demuestra los vínculos del cartel de los soles con el régimen de Maduro y aquellos que les han lavado la cara, que han sido los facilitadores financieros para que estas estructuras permanezcan. Y en ese sentido, bueno, la justicia española hemos visto como en estas horas comienza a sacar a flote muchísima información que vincula además personas que han estado en cargos de gobierno con corrupción con Maduro. Esto es muy importante, que se haga público, no solo en Europa, también en Estados Unidos y en países de América Latina. Y en tercer lugar, el cierre cada vez más, como te decía, de esos flujos de fondos que cuando le llegan a Maduro, ¿para qué los usa? Para comprar armas, para pagar matones, para perseguir gente, para infiltrar, para espiar, para darle drones a la guerrilla o perseguir a los venezolanos. Me explico, es una cosa realmente cruel que hay que cerrar. Y como hemos visto en estos últimos días, estoy segura que ustedes lo han seguido, el nivel de actividad en operaciones antinarcóticos, así como la presión a los mercados negros y de contrabando, se está incrementando de manera muy significativa. Entonces, esto es algo que quisiéramos que hubiera ocurrido hace muchos meses, finalmente está ocurriendo y obviamente hay que acentuarlo de forma muy intensa. No, hay cosas que no se pueden hacer, pero hay muchas otras que sí. Hay muchas otras que sí. Y en esas es las que nos estamos concentrando. Es mucho lo que hay que hacer. Divulgar estos mensajes, mantenerte firme, defender la verdad. Y imagínate todo lo que podemos hacer los venezolanos dentro y los que están afuera. Así que vamos para adelante. María. Vamos pa'lante, dijo la líder de la oposición, María Corina Machado, quien estuvo en una entrevista con Goizader Azúa, y lo que ha dicho justamente es que la lucha continúa, estamos ganando, dijo, estamos ganando, hemos ido conquistando poco a poco y hemos ganado a la dictadura. No, también habló de que justamente esta lucha es para ganar, dijo. Y ya Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro, no cuenta con la ayuda de Siria, ni de Rusia, ni de Cuba, ni de Irán. Todos sus aliados no lo están apoyando. Está en una situación comprometida. Esta estructura criminal depende del dinero y por ello es muy importante cortarle todo financiamiento, ¿no? Entonces, lo que ha hecho justamente la dictadura es una represión brutal para callar a los opositores. Esta práctica ya es desde hace 25 años. También mencionó lo que pasó en 2023, que se dieron cuenta en Venezuela que tenían la legitimación del pueblo, ¿no? Subestimaron las capacidades de la sociedad civil y María Corina ganó las primarias. Solo le queda la represión a la dictadura de Nicolás Maduro. Maduro va a salir de Venezuela. Vamos a pelear por esa salida, también mencionó durante una parte de su alocución. Y también habló sobre Lula y Petro, y lo que han mencionado es de que los antiguos aliados hoy no apoyan a Nicolás Maduro. Vamos a sacar a la dictadura, aunque estamos con una represión brutal.
pero los estamos acorralando poco a poco. Hemos ido conquistando, estamos ganando a pesar que nos están atacando. Hay una campaña, ella también habló sobre la campaña que está realizando la dictadura de Nicolás Maduro. Recordemos que hace unos días mujeres militares han atacado a María Corina, no solo ellos, Diosdado Cabello siempre ataca a María Corina, la dictadura en general ataca a María Corina y hay una campaña de difamación en su contra, es lo que ha hablado María Corina y ha dicho, esto se gana aquí con nuestros venezolanos, la libertad es sagrada. Palabras de la gran líder de la oposición, María Corina Machado. Recordemos que el día de hoy es la independencia de Venezuela. No fue un regalo esta independencia, fue una conquista y esto se volverá a hacer. Esta lucha comenzó en 1811 y sigue viva en cada venezolano que no se rinde y que resiste, que sueña con un país sin dictadura, sin hambre y sin miedo. Este 5 de julio se honra a los libertadores con hechos y no con palabras, ¿no? Entonces, como María Corina ha dicho, es hora de construir un futuro con libertad. Venezuela no se arrodilla y Venezuela continúa de pie. Así es. Entonces, estas han sido las palabras de la líder de la oposición, María Corina Machado. No hay que perder la esperanza. Sé que a veces desespera, pero recordemos que es una dictadura, que esta dictadura obviamente no juega limpio, por así decirlo. Obviamente tiene recursos para la represión. Y con el miedo es como ha logrado justamente hacer que Venezuela caiga en esta dictadura. El miedo es lo que ha hecho que Venezuela se encuentre así y obviamente por la represión brutal que ejerce la dictadura de Nicolás Maduro. Muy bien, entonces vamos a observar los mensajes que han dado justamente hoy 5 de julio, mensajes de por la libertad de Venezuela. Lo tenemos en pantalla. Antonio Ledesma. El 5 de julio de 1811 está en el alma de todos los venezolanos. Más que una fecha, es una inspiración con la que asumimos cada día y nos motiva a luchar por lo mejor para nuestro país. Por su presente y su futuro es que miramos al pasado. La imagen. Y aquí también hay un anuncio. 5 de julio, grito de libertad. A las 4:36, estatua ecuestre de Simón Bolívar, Parque del Oeste, Moncloa, Aravaca, 28008, Madrid Metro, línea 3, Moncloa. Va a haber una reunión en España, pero vamos a continuar. Omar González, hoy 5 de julio honramos el grito de libertad de 1811 como aquellos patriotas. Hoy María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lideran la lucha contra la opresión de Maduro. El pueblo venezolano unido y valiente alza su voz. Libertad, Venezuela libre, 5 de julio. Y acá anotó 5 de julio de 1811, Día de la Independencia de Venezuela. Vamos a continuar. Omar González. El 5 de julio de 1811, un grupo de valientes patriotas firmaron el acta de declaración de independencia de Venezuela, rompiendo las cadenas del dominio español y encendiendo la llama de la libertad. Aquel día las calles se llenaron de un fervor indomable de un pueblo que, a pesar de las adversidades, soñaba con un futuro soberano, justo y libre. Hoy, más de 2 siglos después, este mismo espíritu resurge con una fuerza inquebrantable bajo el liderazgo de María Corina Machado, una mujer que encarna la resistencia, la esperanza de millones de venezolanos que luchan por liberar su nación del yugo opresivo de Nicolás Maduro y sus secuaces. La Declaración de Independencia de 1811 no fue solo un acto jurídico, fue un grito de dignidad, un desafío al poder colonial que había sofocado al pueblo venezolano durante siglos. En aquella época los patriotas se enfrentaron divisiones internas, traiciones y la furia de un imperio que no estaba dispuesto a ceder. La sociedad patriótica, con Bolívar y Miranda a la cabeza, persistió llevando el mensaje de libertad a cada rincón a pesar de los obstáculos y las traiciones. Hoy, la lucha de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y el pueblo venezolano refleja esa misma tenacidad. Como en 1811 Venezuela se enfrenta
Como en 1811 Venezuela se enfrenta a un régimen que se aferra al poder mediante la represión, el miedo y la violencia. Nicolás Maduro, con el respaldo de un aparato militar y aliados autoritario como los regímenes de Cuba y Nicaragua, Irán, Rusia y China, intentan sofocar la voluntad de un pueblo que clama por democracia. Sin embargo, al igual que los patriotas de antaño, los venezolanos de hoy no se doblegan. Las calles de Venezuela y más de 180 ciudades fuera de Venezuela se han llenado de protestas de un pueblo unido que, como en 1811, proclama su derecho de libertad. En 1811, mujeres como Josefa Camejo, Juana Ramírez la Avanzadora, Eulalia Burós, Manuela Sáenz y muchas otras se alzaron junto a los hombres en la lucha por la independencia. Hoy María Corina Machado encarna ese mismo espíritu indomable. Su liderazgo trasciende lo político, es un faro de esperanza para un pueblo agotado por años de opresión, hambre y exilio. Como aquellas heroínas de 1811, María Machado ha enfrentado la persecución con una valentía que inspira. Su compromiso con la libertad de Venezuela, incluso ante el riesgo de su propia vida, recuerda la determinación de las mujeres que hace 2 siglos lucharon por un país libre. Muy bien, vamos a continuar. En 1811 los patriotas enfrentaron no solo la resistencia de los realistas, sino también la traición de algunos sectores que por miedo o interés se alinearon con el poder colonial. La Primera República cayó en 1812 tras desastres como el terremoto de Caracas y la reconquista realista liderada por Domingo Monteverde. Sin embargo, Bolívar y sus compañeros no se rindieron y organizaron la resistencia, culminando en la creación de la Gran Colonia y la definitiva independencia en 1821. Hoy, el régimen de Maduro representa una traición moderna al espíritu de 1811. Su obsesión de permanecer en el poder, pese a que el pueblo venezolano lo aborrece, lo condujo a robarse las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que perdió de manera abrumadora, con un eco de los intentos coloniales por perpetuarse en el poder. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, el candidato opositor reconocido como presidente electo por países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y casi todas las naciones de América Latina y el mundo, han denunciado este golpe de Estado contra la voluntad popular. Como en 1811 el pueblo venezolano se enfrenta a un enemigo que usa la fuerza para silenciarlo. Como entonces, la resistencia crece día a día. Los venezolanos que proclaman "aquí ganó Edmundo" en los centros de votación son un testimonio de que la verdad no puede ser borrada. Palabras entonces de Omar González Moreno por el 5 de julio. Y la lucha de hoy, como ha mencionado. Vamos a continuar. Piero Marón. Hoy, cada hogar venezolano levantamos nuestra bandera para honrar nuestra historia, recordar la gesta histórica que nos otorgó la independencia, la libertad, valores por los que luchamos y vamos a recuperar para enaltecer nuevamente nuestro país. 5 de julio, Venezuela, Día de la Independencia, compartió. Vamos a seguir leyendo. Hoy, 5 de julio, Día de la Independencia, el espíritu de lucha sigue vivo. Hace 214 años, nuestros libertadores alzaron la voz por una patria libre. Hoy, millones siguen luchando por esa libertad. Pueden cerrar medios, reprimir, encarcelar, pero no podrán apagar la esperanza. Hoy, 5 de julio, hoy no celebramos una independencia lograda, celebramos a quienes aún luchan por ella, porque una Venezuela donde se encarcela al que piensa distinto, la libertad sigue siendo una deuda. Me encantó este pronunciamiento, la libertad sigue siendo una deuda y debe ser cobrada y va a ser cobrada por María Corina Machado, Edmundo González y todos aquellos que luchan por una Venezuela distinta. Hoy, Carlos Salazar, hoy en Venezuela no hay libertad que se pueda celebrar. Pero si tú estás afuera, eres esa voz fuerte y clara que le grita al mundo lo que ocurre en nuestro país, que somos gente trabajadora, gente de bien. Venezuela, tierra de gracia.
Débora Sasha. Ven, el poder es nuestro. Este 5 de julio de 2025 celebramos con orgullo el Día de la Independencia de Venezuela, recordando la victoria del pueblo que el 28 de julio de 2024 derrotó al régimen de Nicolás Maduro. Forjamos una nueva gesta independentista, uniendo corazones por una Venezuela libre, próspera, justa. Viva la independencia, viva nuestra lucha hasta el final. Ven, el poder es nuestro, y aquí ha compartido las actas que demostraron el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro y sus aliados. Ven, hoy 5 de julio recordamos el valor de los venezolanos. Tantas batallas han forjado y nos preparan para la victoria final. Esa va a pasar. 5 de julio, grito de libertad. Ven, el poder es nuestro. Persona, Rafael Enrique, 5 de julio. En este óleo de tela, Martín Tobar y Tobar, no hay cubanos ni rusos, chinos y tampoco terroristas iraníes. Hay que refundar la república. Muy bien, Omar Moreno, ya lo hemos leído. Freddy Sur. Un 5 de julio como hoy, en 1811, nuestros antepasados se atrevieron a soñar con una Venezuela libre. Hoy ese sueño sigue vivo en cada venezolano que lucha, resiste y no se rinde. Independencia no es solo un papel, es un compromiso diario. Ya llegó el día 5 de julio y el primer paso para recuperar nuestra nación es recuperando nuestros símbolos secuestrados por 26 años de chavismo. La patria no es Chávez ni una página donde llega un bono de miseria. La patria es Venezuela. Feliz 5 de julio. Vamos a continuar. Hoy cada hogar venezolano levantamos nuestra bandera para honrar nuestra historia, para recordar la gesta histórica que nos otorgó la independencia, libertad y soberanía, valores por los que luchamos y vamos a recuperar para enaltecer nuevamente nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo. Luis RGRB. Hoy, 5 de julio, lo único que podemos decir es que los militares son una vergüenza, son una bancada de ladrones, corruptos, traidores a la patria que no sirven para nada, ¿no? Maldito el soldado que apunta su arma contra el pueblo. Julio, pero vamos a escuchar, este es un mensaje del día de ayer que envió justamente desde Estados Unidos. Mensaje del encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, con Venezuela, motivo del Día de la Independencia de la Nación Norteamericana este 4 de julio, y Venezuela el 5 de julio pide libertad de los presos políticos y valora la historia de la libertad de cada nación. Vamos a escuchar entonces este video. Muy bien, escuchemos. Hola, soy John McNamara, encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela. Cada 4 de julio celebramos en los Estados Unidos nuestro Día de la Independencia. Es una fecha que nos recuerda la importancia de la libertad, la justicia y la construcción de una nación basada en los derechos de todos, pero todos sus ciudadanos. Como cada año, recordamos con especial afecto que Venezuela también celebra su independencia un día después que lo nuestro, el 5 de julio. Dos pueblos, dos historias, un mismo anhelo, la libertad. Y hay que reconocer a los líderes que hicieron ese sueño una realidad. El padre de nuestra nación, George Washington, quien ganó una guerra revolucionaria contra el poder más fuerte del mundo durante 8 años de combate. Y, por supuesto, el libertador Simón Bolívar, quien liberó toda la Gran Colombia, el Perú y lo que hoy en día es Bolivia. Algo interesante de ambos es que, aunque no tuvieron sus propios hijos, sus verdaderas creaciones fueron algo más grande, naciones libres. A lo largo de los años, estadounidenses y venezolanos hemos compartido
no solamente ideales democráticos, sino también la calidez de nuestras culturas, la música, como salsarín con mucho swing, la familia y sí, hasta el fanatismo por el béisbol. Y como dirían muchos amigos míos venezolanos, en este camino compartido vamos echándolo a pichón para construir un futuro más libre y justo para todos. Hoy reafirmamos el compromiso de los Estados Unidos con el digno pueblo venezolano. Valoramos su historia y su valentía al defender el derecho a vivir en libertad y democracia. Y Mosca, hacemos un llamado a la liberación de todos los presos políticos y ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela sin una razón legítima. Desde nuestra misión diplomática, los enviamos un caluroso saludo y que estas fechas patrias sigan inspirándonos a construir juntos un futuro mejor, basado en la democracia, elecciones justas y transparentes, la libertad de expresión y el diálogo respetuoso entre partidos, sin amenazas ni violencia. Pues, feliz Día de la Independencia para el pueblo americano y el pueblo venezolano. Pásenla chévere en familia. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado entonces el mensaje que dio el encargado de negocios de la oficina externa en Estados Unidos para Venezuela, John McNamara, quien hizo un llamado, justamente esto es del día de ayer, porque el día de ayer se celebró la independencia de Estados Unidos y como él mismo dijo, al día siguiente se celebra el de Venezuela, o sea, hoy. Y habló de la liberación de todos los presos políticos y ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela sin razón legítima. Este mensaje difundido a través de sus redes sociales, McNamara dijo: hoy reafirmamos nuestro compromiso de los Estados Unidos con el digno pueblo venezolano. Valoramos su historia y su valentía al defender el derecho a vivir en libertad y democracia. Según el último balance de Foro Penal en Venezuela, se han registrado 940 presos políticos en todo el país, de ellos 85 con nacionalidad extranjera. Recordar que Estados Unidos ha emitido diversas alertas sobre riesgos de viajar a Venezuela, entre ellos la detención arbitraria, tortura durante la detención, terrorismo, secuestros, prácticas policiales injustas, delitos violentos, disturbios civiles y atención sanitaria inadecuada, ¿no? Entonces, es el mensaje que ha enviado Estados Unidos también en saludo al 5 de julio.